No, primero de verdad eso, agradecerles en nombre de todos los compañeros de Las Heras, que es un pueblo muy al sur de la Argentina, toda la solidaridad que desde el primer momento, y no sabemos cómo se enteraron ni nada, pero estábamos todos muy emocionados cuando veíamos la pancarta primero que pedía la libertad de los compañeros y después una pancarta el año pasado que decía absolución de los petroleros de Las Heras. Y, o sea, de verdad, en nombre de ellos les quiero dar las gracias de corazón porque esa lucha también ayudó a que hoy los compañeros, aunque estén condenados, estén libres, que ahora después les voy a explicar porque suena raro que haya trabajadores condenados a cadena perpetua y que estén libres, muy raro. Pero bueno, fue gracias a cosas como esta y a la lucha de un montón de organizaciones en el mundo que a pesar de estar condenados ellos pudieron salir en libertad, aunque en cualquier momento los pueden volver a condenar. Primero les quería hablar como se hacía antes, digamos, de esclavo a esclavo, digamos, de trabajador a trabajador, porque nosotros en Argentina sufrimos el ataque con despidos, con precarización, con represión de los gobiernos en aquel momento, en el 2006, al servicio de todas las petroleras. Y como ustedes sabrán, en el 2006 la petrolera más importante en Argentina era la Repsol. La Repsol de los mismos Borbones que acá con el PP, el PSOE y tanta burocracia sindical destrozaron todas las conquistas de los trabajadores en el Estado español. Así que luchamos contra lo mismo, contra el mismo enemigo, y por eso es tan bueno que además de estrechar estos lazos de solidaridad internacional podamos vernos las caras, conocernos. Es importante. Yo sé que todos los compañeros que están en Las Heras ahora se mueren de ganas de estar acá, pero bueno, ellos no pueden salir del país hasta que no se termine todo el problema judicial. No sé cómo empezar a contarles. Si quieren, lo que tenía pensado era contarles un poco cómo fue la lucha, qué significó, y después podemos ver un poquito del video que muestra lo que fue el juicio que le hicieron. Porque la lucha en Las Heras fue muy importante para todo el movimiento obrero argentino. Las Heras era un pueblo que tenía en aquel momento 16.000 habitantes. El 80% trabajadores del petróleo. De ese 80% que eran trabajadores del petróleo, más de la mitad tenían un convenio que era del gremio de la construcción y el resto tenía un convenio petrolero. Eso significaba que el que estaba bajo convenio petrolero ganaba 11 pesos argentinos la hora y el que estaba bajo el convenio de la construcción ganaba 5, haciendo el mismo trabajo, inclusive el peor trabajo, porque todos los trabajadores de la construcción en los yacimientos petrolíferos es terrible. O sea, allá yo le comentaba a Juan, Las Heras es un pueblo que tiene como un mínimo de 60 kilómetros por hora de viento y un máximo de 130 kilómetros por hora. Es muy difícil trabajar en medio de la nieve, en el medio de un desierto, con esos vientos, con nieve, con calor en verano insoportable. Es muy difícil. La lucha de ellos tuvo un carácter contra el gobierno y contra las petroleras. ¿Sí? Era una lucha antiimperialista. ¿Pero por qué? Porque en Argentina nos habían impuesto a todos los trabajadores, todavía lo tenemos, un impuesto al salario. Ellos le llaman impuesto a las ganancias, pero las ganancias, por supuesto, son de los patrones, los obreros. Nuestro sueldo no es ganancia, es el sudor
con lo que nos ganamos nosotros, con nuestros músculos, y entonces, como en el sur de la Argentina los sueldos son un poco más altos, porque además la carestía de la vida, no sé cómo se le dice acá, pero el nivel de vida es mucho más caro. ¿Qué pasaba? Todos los meses el gobierno les descuenta a los trabajadores que cobraban por encima de una X cantidad un porcentaje del sueldo. Durante el 2005 lo que pasó fue que no lo estaban descontando. Llegó diciembre, llegó para nosotros lo que vendría a ser el fin de año, y Navidad, Año Nuevo, las fiestas, etc. Y los petroleros fueron al cajero a buscar su sueldo y no había nada. No tenían ni el sueldo, ni el aguinaldo, que nosotros en Argentina lo cobramos 2 veces al año. ¿Por qué? Porque le habían hecho todo el descuento del impuesto a las ganancias de una sola vez. Entonces imagínense a miles de petroleros con sus familias y no tener que darles de comer. Se juntó esa lucha con los trabajadores de la construcción que estaban, o sea, los trabajadores petroleros que estaban agremiados en el convenio de la construcción por igual trabajo, igual salario. Se juntaron y, por supuesto, que la burocracia sindical, ¿qué fue lo que hizo? Nos vemos, quedan solos. Empezaron así una lucha de 3 meses. 3 meses, con algunos intervalos, duró la huelga, donde se paralizaron todos los pozos de petróleo. Es uno de los lugares en Argentina donde más petróleo extraen, o sea que le significó a la Repsol, a la Halliburton, a la Pan American Energy, a todas esas petroleras le significaron miles de millones de dólares de pérdida. En el medio de esta lucha, los trabajadores, ¿qué hacen? Cuando vean el video van a ver que se ven en el medio del campo miles de trabajadores levantando la mano. Empiezan a hacer asambleas y eligen sus delegados. Se juntan todas las empresas, los que estaban en convenio de la construcción y los que estaban bajo convenio petrolero, y hacen sus asambleas y eligen sus delegados y sus voceros. En contra de la burocracia, que los había traicionado. Cuando esto pasa, todo el movimiento obrero argentino empieza a mirar y a decir, bueno, si ganan los petroleros de Las Heras, ganamos todos. Y era lo que pasaba, o sea, si los trabajadores de la Patagonia triunfaban en su lucha, se podía anular el impuesto a las ganancias. Se juntaron todos para que esa lucha no triunfara. Desde el gobierno, la policía, la burocracia sindical, todos. Uno de los días estaban en el medio del piquete, cortando la ruta, y uno de los voceros de ellos estaba en una radio dando una entrevista, que eso también lo van a ver en el video que está grabado, porque en el juicio que les hicieron, el juez pone la grabación. Cuando estaba dando la entrevista en la radio, el vocero, llega la policía y lo lleva detenido. Imagínense todo el pueblo en el piquete y todo escuchando la radio, se va todo el pueblo a la comisaría a pedir la libertad del compañero. Cuando llega todo el pueblo a la comisaría, ¿qué pasa? Empiezan con ametralladoras, gases lacrimógenos, balas de goma, balas de plomo. La policía, una represión terrible. En esa represión muere un policía. Tenemos tantos mártires en la clase obrera que la verdad, mejor ni decir. A partir de ahí lo que empezó fue una cacería. Ustedes vivieron, no sé todos porque no son todos grandes, pero algunos habrán vivido o habrán escuchado lo que fue el franquismo acá, lo que fue la dictadura militar en Argentina. Yo tengo a mis 2 papás desaparecidos de la dictadura.
Lo que empezó fue durante meses en un pueblo, un estado de sitio, como si fuese una dictadura militar. Autos sin patente, grupos de operaciones especiales, gendarmería, policía, iban casa por casa. A la noche el intendente apagaba las luces del pueblo entero y ellos iban casa por casa pateando todo, rompiendo todo y llevándose a compañeros detenidos. En ese momento fueron más de 60 compañeros los que estuvieron detenidos. Hubo centros clandestinos, sabíamos que a compañeros se los llevaban detenidos y no sabíamos dónde estaban y estuvieron detenidos 2 horas sin saber, sin registro, sin nada. Torturas, muchos compañeros les hicieron firmar declaraciones diciendo cosas, amenazándolo con ir a la cárcel o amenazándolos de muerte. Van a ver hay una parte del video que es muy emocionante porque una de las compañeras a la que amenazaron y que torturaron lo dice en el medio del juicio y dice: yo no aguanto más, lo tengo que decir, y nombra que tal jueza, que se llama Ruata de Leones, fue la que la amenazó y que por eso ella firmó una declaración por la cual su cuñado está condenado a cadena perpetua. Y ella dice: yo tuve que mentir para salvar a mi familia. Es terrible lo que hicieron. De todos esos compañeros que estuvieron presos, hubo 6 compañeros que estuvieron 3 años y medio en la cárcel. Los mandan a cárceles. La Patagonia Argentina es, no sé, imagínense el desierto, no hay nada. Y las distancias son muy grandes, y uno estaba a 400 kilómetros, el otro estaba a 600 kilómetros, el otro a 700 kilómetros, todos dispersos y bien lejos de la familia. Hubo algunas cosas con las que nos fue difícil, digamos, sobrellevar para seguir luchando, que lamentablemente muchas organizaciones, porque había un policía muerto, no querían meterse. Otras organizaciones de la izquierda inclusive fueron a las Heras a hacer una marcha y pidieron 1 minuto de silencio por el policía muerto. Que la verdad, bueno, sin palabras. Muchos decían, bueno, que intervenga la justicia, que la justicia investigue. La justicia intervino, investigó. A los compañeros les querían hacer un juicio cortito. Ellos estuvieron presos del 2006 al 2009, a fines del 2009. Los liberan y en el 2013 les llega a todos una cédula diciéndoles que en 1 mes empezaba el juicio. La mayoría no tenía abogados, no sabía qué estaba pasando, digamos, después de tantos años, después de 8 años. La idea de las petroleras y del gobierno de los Kirchner era hacer un juicio corto, 1 mes, y meterlos a todos presos. Nosotros charlamos con todos los compañeros, no lo podemos permitir. En Argentina hay un dicho que dice que Dios está en todos lados, pero atiende en Buenos Aires. Los compañeros tuvieron que viajar los 2000 kilómetros que separan las Heras de Buenos Aires a recorrer todas las organizaciones para que empiecen a hacer acciones, para conseguir abogados, para que todas las organizaciones se solidaricen, para que no quede en la oscuridad y que los tribunales de las petroleras los pudieran condenar como si nada. Y así hicimos
logramos que se hiciera toda una lucha en solidaridad con ellos. Y en el medio del juicio, cuando esta compañera que yo les contaba empieza a contar cómo la habían amenazado, imagínense que el pueblo había quedado con muchísimo miedo después de todo lo que había sufrido. Entonces nadie salía a la calle. Después de que ella perdió el miedo ante semejante tribunal, empezamos a poder hacer marchas en el pueblo de Las Heras. Me acuerdo que éramos pocos, pero después cada vez fuimos siendo más y recorríamos toda la plaza central del pueblo y después íbamos a la casa del fiscal. Un fiscal particular, para que se den una idea, en el medio del juicio dijo que ponerle una bolsa en la cabeza a un compañero o darle 2 cachetadas no es tortura. Que eso no era ninguna tortura. Así que imagínense el nivel del que estamos hablando. A mí me gustaría por ahí, si quieren, yo después les sigo contando, pero por ahí podemos ver el video que dura 10 minutos, que les va a mostrar, ustedes van a ver al principio las imágenes de lo que fue la lucha y después lo que nos dejaron filmar del juicio. Por lo que yo les conté, van a escuchar cómo los jueces en realidad nunca preguntan por lo del policía. Ellos preguntan quién eran los dirigentes, por qué estaba en la lucha, quiénes eran los delegados, dónde se reunían, si el día de la marcha quiénes estaban, si estaban todos o no estaban todos. Era un juicio armado, pero muy armado, por el gobierno, por las petroleras y por los jueces, para darle un escarmiento a todos los trabajadores en Argentina. Por eso después fue la condena terrible a 4 compañeros a cadena perpetua y a 6 compañeros a 5 años de prisión. Pero si quieren, no sé cómo quieren hacer, quieren que veamos el video y después me preguntan y yo después les cuento porque están libres ahora. Pero ¿cómo te explica cómo murió Madero? Que murió de espaldas a sus compañeros. Ah, sí. No, sí, porque en la autopsia, que en el juicio bien no se habló, este policía medía 1,80 m. Era un policía bastante odiado porque en otra lucha de los desocupados en un pueblo de al lado que se llama Caleta Olivia, le hizo perder el embarazo a una compañera a patadas. Y lo que dice la autopsia es que el tiro fue de atrás y de arriba. Las Heras es un pueblo que no tenía en ese momento ni una casa de 2 pisos. El único edificio alto era la comisaría. Y él estaba de frente a los manifestantes y atrás lo que tenía era la comisaría. Nosotros no sé si conocen si se debe conocer acá más que en Argentina, Fuente Ovejuna. Bueno. Don't